Bienvenidos a una nueva aventura. Aquí estamos, tomando un cafecito especial en la mitad de la Tatacoa, con ese atardecer allá atrás. Miren eso. A su salud. El mítico desierto de la Tatacoa se ha oscurecido. Callan las cabras y susurran las sombras. Mientras esperamos el amanecer, regresemos algunos días en el tiempo. Ya llevamos, ustedes y yo, varios meses viajando tratando de seguir el cauce del gran río de la Magdalena. Hemos conocido a muchos de sus hijos, a los vivos y a los que ya no están. Nos hemos perdido buscando afluentes y ríos hermanos. Le hemos preguntado sus secretos a las montañas y a los llanos. Juntos hemos vivido paisajes del piedemonte y de los ásperos Andes, pero inevitablemente regresamos al río, a su valle. Las despedidas siempre son muy molestas. Pero llegó la hora de partir. Esta fue mi oficina durante un par de semanas, un poco más tal vez, y aquí estuve editando. Más o menos 6 videos salieron de aquí. Pero las despedidas son la parte más molesta de estos viajes, ¿no? Uno se encariña con los lugares, con las personas, y es difícil. De los que sí me despido con mucho gusto es de todos mis vecinos, porque son muy ruidosos. Uy, qué cosa tan horrible. Dios, Lucas, nos vemos, hermano. Pórtese juiciosito, ¿no? Nada de meterse en problemas. Llegó el guardián a saludar. Bueno, a ver si alcanzan a ver algo de gasolina. Hay muy poquita. Entonces, pues vamos a ver si alcanzamos a llegar. Tenemos que andar de aquí hasta la primera gasolinera. Debe haber unos 15 minutos. Entonces ya veremos, ojalá no nos toque empujar de aquí para allá. Vamos. Estuve casi 3 semanas en Neiva. Le envío un enorme abrazo a la tía Beatriz, que me hospedó varios días en Neiva, y a Carol, una casi hermanita que el destino trajo a la familia y que cuida de todos. Otro gran abrazo al tío Easy, que me abrió las puertas de su casa en Moscovia. A cambio yo le boté un ventilador y le quemé una olla. Un abrazo a Zeneida, a quien el amor de mamá le alcanza para medio mundo. Otro abrazo para Jennifer, para Paola, para Fernanda y hasta para Wellington, que me dio varias palizas jugando billar. Salimos de Neiva hace algunos minutos y venimos acá a reencontrarnos con nuestro amigo el Magdalena. Este es el puerto del Remolino aquí en Fortalecillas. Acá en esto se forma un remolino muy grande, solo que está cubierto en este momento porque el río está bastante crecido, pero cuando está bajito el río se puede ver la forma. Aquí dentro de poco va a quedar uno de los puntos extremos de la ruta de las Chiras, que será una ruta que empieza en Neiva, en el centro, en donde está el monumento a la Gaitana. Ahí abajo hay un puerto, entonces ellos van a traer gente en lancha hasta aquí, hasta Fortalecillas, y para eso están haciendo estas escaleras. Arriba también están arreglando y la gente está aprovechando para hacer miradores y otras cosas. Entonces dentro de algún tiempo va a estar este punto sobre el Magdalena pues apto para el turismo, aprovechado también para el turismo. Así que nos vamos a otro punto del Magdalena, vamos para la Tatacoa. Estamos en el sitio de camping. Vamos a cocinar primero que todo. Creo que carpita no necesitamos armar.
Se ve que no parece que vaya a llover y la noche va a estar bastante calientica, así que solamente tenderemos en el suelo y ahí dormiremos a ver si los mosquitos nos dejan. La tatacoa le sonríe al nuevo día con su rostro lleno de arruguitas rojas. Relinchan los caballos pastando junto a los cardones y se esconden los escorpiones en las grietas. Cientos de turistas se desperezan en carpas y hoteles. El chivo se asa en las parrillas y esta rara mezcla entre campo y modernidad vuelve a ponerse en marcha. Pero nosotros no vamos a hacer nada de eso. No vamos a nadar en piscinas, ni a buscar helados de frambuesa, ni a escuchar reggaetón a todo volumen en un carro. Nah. Vamos a meter las ruedas por donde podamos para poder sentir el desierto bien. Dios, pura mierda, usted no va a hacer nada aquí, le que no. ¡Ja! Yo comencé con el termo pequeño que está ahí. Y comencé y hágale. Es que eso es. Y un domingo me dijo, es que el puesto, el lugar, le dije, no señor, ya me voy para allá. Y le monté negocio con el termo pequeño en la moto y la mujer que va arriba con este. Fui y me hice 150,000 pesos un domingo. Ya no le dije igual tenía ánimo a la gente. En este viaje han visto una de mis rutas favoritas, el tramo entre Fortalecillas y Villavieja. Ahora verán otro, el tramo entre Villavieja y Pueblo Nuevo, una carretera destapada que nos dejará ver el desierto mejor y nos llevará a la ruta 45, cerca de Natagaim. Es uno de los atractivos de la zona. Este túnel verde. Muy lindo. En el próximo episodio nos meteremos en problemas. Y no contentos con eso, a pesar de todas las advertencias de que por allá no nos metamos y muchísimos menos solo, que eso es zona roja, que esto, que lo otro, nos vamos a vivir una aventura en el Páramo de las Hermosas, donde averiguaremos qué tan roja o qué tan hermosa es realmente esta zona. Los espero, regálenme un like y suscríbanse que esto apenas empieza. Chao, chao. Una cosa increíble, cada vez con una moto esto me acuerda. Llegó allá a Neiva y me dijo, ¿cómo se siente? Le dice que estoy vivo porque me pellizco y me siento. Pero todo me imaginaba menos que corría tanto. Me dijo que las curvas sentía que llegaba porque eran...